Universidad San Sebastián. Bienvenidos a Creer, Crear y Emprender. Presenta Agenda Nacional en CNN Chile. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza una nueva jornada de Agenda Nacional. 5 meses de conflicto estudiantil, la verdad es que han sido interminables. Cuesta mucho ver luz al final del túnel. Se anuncia un aumento en el presupuesto, parece ser insuficiente. Se habla que el gobierno cedería hasta el 60% de becas, otros piden el 70%. En fin, detalles hay por montones que los vamos a entrar a desglosar aquí en este capítulo de Agenda Nacional de Educación Superior. Vamos por allá, don Ricardo Riesco, rector de la Universidad San Sebastián. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Padre Fernando Montes, rector de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Expresidente de la Cámara de Diputados, obviamente diputado, abogado, columnista. ¿Cómo está, don Jorge Chaulson? Muy bien, muchas gracias. Y don Luis Felipe San Martín, quien es el director del Instituto Nacional de la Juventud, el INJUV. Sí. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Padre Fernando Montes, usted solicitó que las universidades privadas no fueran tratados como categoría B, que pide igualdad de condiciones para poder acceder a los fondos concursables, a los fondos públicos. ¿Por qué usted se siente discriminado más allá de lo que puede ser el acceso a los mismos fondos? Usted siente que sus universidades, no usted mismo. A ver, yo claramente no he pedido para mi universidad, yo no estoy hablando en nombre de las otras universidades, yo no he pedido aportes basales, yo estoy pidiendo en el conjunto de las cosas un trato igualitario. ¿En qué sentido? Cuando hay un problema educacional, el ministro se junta con los rectores, entre comillas, que forman el Consejo de Rectores de Chile, que está formado por la minoría de las universidades, no está la mayoría. Se dice que son las tradicionales, no son tradicionales, hay una fundada en 1993. Se dice que son las mejores, no son las mejores, hay varias que tienen mucho más bajo, acreditación que la que yo tengo. Que prestan servicio público. Yo digo, mi universidad ha prestado servicios públicos como hacer la encuesta CACEN, la encuesta de salud nacional, etcétera. Curiosamente, yo he dicho, dejemos los fondos al lado cuando hay problemas de educación, conversemos juntos, hablemos todos. Me llama tanto la atención que habiendo una institución donde el ministro es el presidente, es el Consejo de Rectores, estemos nosotros, que no somos universidades clandestinas, hemos sido fundados conforme a la ley y existimos conforme a la ley y prestamos un servicio al país. Mi universidad es más integradora que otras universidades. Yo tengo el 30 y tantos % de mis alumnos del primero y segundo quintil y tengo mejor acreditación que muchas universidades del Cruz. Deje la plata al lado. En función de qué yo soy excluido, pero la exclusión que yo más he peleado, ¿por qué un alumno que entra a mi universidad tiene mucho menos derechos desde el punto de vista de los créditos y las becas que si postula a una universidad de mucho peor calidad? Eso es discriminación a los alumnos inaceptable. Ricardo, sí. ¿Luz al final del túnel? ¿Usted la ve? A ver, yo quisiera verla, porque este ha sido un año complicado, no para la universidad de la cual yo soy rector, ha sido un año muy tranquilo, muy fructífero, pero me da la impresión que vamos a encontrar luz en algunas cosas, pero las cosas fundamentales llevarán un tiempo más. Pero lo que decía el rector Montes, yo lo creo muy interesante. Lo que estimo yo, porque estos días ha estado apareciendo, se abre el 2 de noviembre la postulación a todos los beneficios estudiantiles, los créditos universitarios, las becas, toda la gran batería de beneficios que hay. Y ahí se está hablando, salió días atrás, por lo menos en la prensa, de que se operaría con respecto a los estudiantes de las universidades privadas con un crédito al 2%. Y eso sería un avance extraordinario. Porque estaba en el 6. En el 6, pero que es una diferencia sustantiva. Más que un crédito hipotecario. Claro, mucho más. Y lo que decía el padre Monte, yo lo afirmo con una cosa además adicional. De los estudiantes universitarios en Chile, mucho más de la mitad, cerca del 60%, lo hacen estas universidades privadas post-1981, que no tienen acceso y están estudiando con un crédito absolutamente desproporcionado y en circunstancias que si usted pesca en los 2 últimos años los ingresos a los primeros años del sistema universitario, nosotros estamos, las universidades privadas, entrando mucha mayor proporción
de estudiantes de los quintiles más deficitarios, con más necesidades económicas, que las universidades tradicionales. Entonces hay una injusticia de base radical. Y en eso pienso yo... ¿Se siente discriminado usted como institución? No, los estudiantes de mi institución, claramente. Yo no estoy hablando por una postura de la universidad, sino que yo diría que hasta anticonstitucional, ahí habría espacio como para ver una razón que es la sinrazón de la discriminación para una multitud de alumnos. Jorge, grandes perdedores o grandes ganadores en todo este conflicto que todavía no termina. Yo creo que los perdedores, desgraciadamente, son los estudiantes de la enseñanza media. Y junto con eso los perdedores somos todos, porque yo siento que aquí se ha puesto la carreta delante de los bueyes. ¿Qué sacamos con tener una universidad completamente gratuita, por ejemplo, si los jóvenes que van a ingresar a las distintas carreras que se ofrecen vienen con una pésima preparación, porque la enseñanza media y básica en Chile es tremendamente deficiente? Entonces, yo siento que el movimiento que originalmente partió, en realidad, como un movimiento de los estudiantes secundarios, fue secuestrado por un grupo de dirigentes universitarios que transformaron el tema de la educación superior, entre comillas, en la gran problemática de la educación chilena, en circunstancias que yo creo que, no quiero decir que no hayan problemas en la educación superior, pero quiero decir que la gran problemática de la educación chilena está en la educación media y básica deficitaria que reciben la enorme mayoría de los chilenos. Entonces, aquí estamos perdiendo todos porque, como se dice por ahí, sacamos el ojo a la pelota y nos pusimos a discutir otra cosa. Y en segundo lugar, y en relación con los comentarios que hacían los dos rectores que me antecedieron, yo creo que aquí hay que tener bien claro que el movimiento estudiantil, aunque no lo dice en una forma clara y directa, es un movimiento contra la educación privada. Claro. Y por eso que los rectores de las universidades privadas se sienten menoscabados, porque esa es la intencionalidad política del movimiento. Ahora, a lo mejor estarían algunos dispuestos a hacer una distinción entre universidades con fines de lucro o sin fines de lucro, pero el haber elevado el problema del lucro a la categoría de pecado mortal, vinculado a la educación, es precisamente una forma de atacar la existencia de universidades privadas. En la mentalidad de los estudiantes que están movilizados, de la mayoría, la educación privada es para los ricos, para los que pueden pagar. Y por lo tanto los jóvenes no tienen por qué recibir aportes del Estado, ni crédito con aval del Estado donde la tasa está subsidiada por el Estado para que pueda ser un 2%, podría ser un UF más cero también, ¿no? Pero esas platas no se pueden usar en una universidad que no sea pública. Entonces, toda esta pelea es para reequilibrar la balanza, no solo afirmar y reafirmar lo que criticaba el rector Montes respecto de la exclusión que puede significar el CRUCH en relación con las demás universidades que a lo mejor tendrían derecho a participar en alguna instancia que lo reemplace o qué sé yo, pero en el fondo a establecer la doctrina de que las únicas universidades que valen, que merecen apoyo, que pueden beneficiarse indirectamente con recursos públicos como son las becas o los créditos con una tasa de interés subsidiada, son las universidades fiscales, públicas, y no las universidades privadas. Luis Felipe, como director del Instituto Nacional de la Juventud, ¿qué han podido captar, percibir ustedes respecto a este movimiento y qué rol les ha tocado jugar en todo este conflicto? Porque principalmente, obviamente, porque son estudiantes, son jóvenes los que están protestando y los que están exigiendo sus derechos. Sí, personalmente a mí me ha tocado participar desde las dos instancias, porque yo fui presidente de la FECH en 2004, entonces me tocó en un principio partir de adentro del movimiento estudiantil y conozco muy bien la orgánica, cómo funciona la CONFECH. Y viví de adentro esta defensa corporativa que muchas veces uno cuando está adentro no la logra apreciar, pero cuando uno está afuera diseñando, articulando políticas públicas se da cuenta que hay mucho desincentivo en las cosas que se empiezan a pedir. Porque yo estoy completamente de acuerdo con lo que originó este movimiento. Este movimiento en un principio partió por la necesidad de tener una educación que sea más justa, o sea, que otorgue una igualdad de oportunidades a personas que tienen distintas situaciones socioeconómicas.
y que sea un sistema menos segregado. Y hasta ahí todo bien, porque hasta ahí los estudiantes tienen toda la razón. Pero pretender que eso se soluciona inyectando más recursos a la educación superior o simplemente inyectando recursos a las universidades estatales sin que prime la calidad como enfoque principal, creo que es un error. Creo que esto se ha convertido en una defensa corporativa. Creo que los estudiantes partieron con un petitorio, el que entregaron en junio, muy razonable, donde uno veía que eran demandas muy concretas, y han tenido una frontera móvil de demandas que en la medida que el gobierno cede, los estudiantes se van corriendo, van pidiendo cada vez más cosas, y eso hace que la discusión hoy día esté en punto muerto. Eso hace que hoy día se esté solicitando gratuidad para el 100% de los estudiantes que van a las universidades estatales, que me parece que no tiene nada que ver con el asunto que se empezó a discutir en un principio, porque lo decía muy bien Jorge Chausson. Hoy día, como están las cosas, lo importante es quiénes están entrando a la educación superior, porque tengamos el sistema de financiamiento que tengamos, vamos a tener que seleccionar a los estudiantes de alguna manera. Independiente que podamos usar el ranking escolar, independiente que podamos promover que estudiantes que no les fue tan bien en la educación básica y media los queramos nivelar. Pero de todas maneras, hoy día, el dato es que la educación municipal prepara de peor manera a los estudiantes para entrar a la universidad, la gran mayoría de los casos, que los colegios privados, entonces están en desventaja, y esa desventaja no se soluciona en la educación superior, sino que se soluciona invirtiendo en la base, que es la educación preescolar, la educación básica y media, y en la educación superior no sacamos nada con invertir a ciegas, sino que hay que enfocarse en la calidad. ¿Es posible llegar a la gratuidad como se espera por parte de la FECH? ¿Les da al país su presupuesto, los recursos? Porque según el rector Solesi sí, se podría hacer. Sí, genéricamente, no a toda probablemente, pero una mayor parte de lo que hoy día cubre. Pero yo quería retomar ahora y tratar de pensar, lo que señalaba Jorge me da pie un poco a eso. Hemos perdido el sentido de lo que estamos discutiendo, qué es importante y qué es accesorio. Aquí están influyendo una cantidad de nuevos temas que se van subiendo a medida que... ¿Qué es lo accesorio, rector? ¿Qué es lo central, fundamental? Esta es una crisis de crecimiento de la educación, que es muy distinta a una crisis de déficit. Chile tiene hoy día el nivel más alto de Latinoamérica, incluido México, de cobertura en educación superior. Y eso es fantástico. Tenemos casi los últimos niveles de los países de la OECD, pero por lo menos de ese grupo. Eso es fundamental. Hoy día, de los estudiantes que entran a los primeros años de la universidad, son primera generación en su familia. Ese es un gran tema. Después el tema de público-privado que planteaba Jorge, yo creo que tiene razón en plantearlo, pero eso está en el ADN de Chile. Eso está no solamente en la educación, está en la salud, en la vivienda, en todo orden de cosas. Eso va a ser así y ningún país del mundo ha resuelto eso positivamente, cargándose para un extremo o para otro. Van a tener que convivir los dos sistemas. Entonces, ese tema de lo privado y lo público no tiene ningún interés. Después, a mi modo de ver, porque lo que interesa aquí es lo siguiente: el mundo y Chile participa cada vez más de eso. Estamos viviendo la sociedad del saber y del conocimiento. Y ese es un recurso natural en que hay espacio para todos. Uno cuando trabaja con el conocimiento y la investigación se da cuenta que mientras más avanza se abren nuevos planos. Entonces aquí hay que sacar de esta disputa la polaridad entre lo público y lo privado, lo bueno y lo malo, lo particular y lo... Eso es ridículo. Por de pronto ya la educación en Chile, hay que saber, esa educación privada en Chile a nivel a nivel de secundaria es el 7, el 8, el 10%. El gran grueso aquí es pública en 50, 60% y el otro tercio es particular subvencionada. Pero entonces ahí no están los grandes ejes. El hecho es cómo, primero, abrir las puertas. No hay necesidad de seleccionar tanto, porque hay una oferta mayor de vacantes que de postulantes. Si el tema es de otra naturaleza, ¿cómo se financian los estudios de educación superior? Y yo concuerdo con Jorge en que hay un tema que la educación prebásica, básica y secundaria, si ese producto que sale de ahí viene con deficiencia, eso se repercute arriba. Pero la educación superior no es mala en Chile, hay que sacarse de la cabeza esa idea, que es comparativamente una buena educación, muy superior a la calidad de la educación preuniversitaria. Rector, ¿qué ha conseguido este movimiento a juicio suyo? ¿Qué se ha sacado en limpio? Todavía no termina, faltan cosas por hacer. Aquí pareciera que la varita mágica la va a poner la ley de presupuesto, que con los recursos que inyectaría se solucionarían todos los problemas. A ver, me permite algunas reacciones frente a cosas que yo he escuchado. Pero por supuesto. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en esta división entre lo privado y lo público, porque en el Consejo de Rectores hay universidades privadas. La Universidad de Concepción es privada, la Universidad Austral es privada, y contra ellas... Entonces, primera cosa, cuidado esta distinción Consejo de Rectores privadas, porque no es verdadera.
Segunda cosa que me parece muy valioso lo que se ha dicho, ha habido una evolución de la calidad al lucro, a la gratuidad, y se va olvidando el asunto, para mi modo de ver, central en el país, que es la calidad y la integración. O sea, Chile no va a ser jamás moderno si hay dos países donde no hay puentes de una clase social a otra. Y si yo me doy cuenta, el malestar va un poco por esta realidad de la desigualdad, y lo que está pidiendo la CONFECH y lo que tenemos no hace sino agrandarla. Usted sabe que las becas, porque se habló de crédito, pero las becas es de 10 a 1 en las universidades del Consejo de Rectores, que son 280.000 contra 320.000 de las universidades más nuevas. Entonces, hay algo ahí descompensado. Ahora, yo me parece que ponen un tema, y si uno es honesto, tiene que ver, porque aquí hay abusos, hay descontrol en este país. ¿Abusos de qué tipo? Abusos en venta de universidades, en sociedades paralelas, y en la calidad, en la oferta, en el marketing. Entonces, a mí me parece interesante, el gobierno está proponiendo y que le hemos pedido mucho, una superintendencia. Pero es aquí donde yo pido honestidad, porque el abuso no es privativo de las universidades privadas. Pero si vea que hay universidades del Estado que ha hecho tercerización de carreras, ha vendido carreras, ha engañado con ¿cómo se llama? Con carreras que no tienen ningún futuro. Y eso son universidades del Estado que apenas han logrado, por misericordia, la acreditación. Entonces, yo digo, y después, el lucro. Yo, en este lugar, hace algún tiempo, hablé de sociedades espejos que no solo se dan en las universidades privadas, entre la inmobiliaria y la universidad, en la propia Universidad de Chile hay corporaciones, hay fundaciones privadas paralelas a las facultades que tienen fin de lucro para los profesores, y eso ha sido denunciado ante la justicia y es conocido. Entonces, es en este contexto donde lo que yo le agradezco a los estudiantes es que nos han puesto un problema, desgraciadamente han ido mutando, ha generado la preocupación social, y yo creo que de esto o encontramos una salida, y eso lo encuentro positivo. Ha sido una crisis que a lo mejor significa una oportunidad. Vamos a hacer una pausa, después volvemos a seguir hablando de este tema. Y quiero preguntarte, Jorge, cuando volvamos acerca de cómo ha sido la evolución política, ¿cuál crees tú que es el diagnóstico de lo que viene, más allá de la ley de presupuesto? Porque, como decía antes, pareciera que va a ser la gran solución, a lo mejor no lo es. Hacemos una pausa comercial acá en Agenda Nacional y en CNN Chile, y ya estamos de vuelta.